América Latina y sus momentos de giro a la izquierda, que parece también ir hacia esa dirección en los años por venir. ¿Estado de bienestar fallido en esos momentos de la izquierda latinoamericana o es solo un fracaso argentino? De eso vamos a hablar hoy con un especialista en redistribución, en economía política de la redistribución en América Latina. Muchísimas gracias, Andrés Schipani, por estar aquí. No, gracias a vos por la invitación. Andrés es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Berkeley, es profesor de la Universidad de San Andrés, es director de investigación del Centro del CIAS, Centro de Investigación y Acción Social, y acaba de publicar, junto con otros investigadores, el sacerdote jesuita Rodrigo Sarazaga, también doctor en Ciencia Política por la Universidad de Berkeley, y la politóloga Lara Forlino, un mapa de las políticas sociales en la Argentina, aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente. Se enfocan en Argentina, pero comparan con la región. Así que vamos entonces, Andrés, a ese tema. Hay dos resultados contundentes en el mapa, en esta investigación que ustedes acaban de publicar con el CIAS y también con la Fundación Fundar. En ese marco se hizo el trabajo de investigación, dos resultados contundentes. Uno tiene que ver con la eficiencia en el gasto social de la Argentina para bajar los niveles de pobreza comparados con países de la región, con países con historias parecidas y con desafíos económicos parecidos, Brasil, Uruguay, Chile. ¿Podés sintetizarnos en relación al gasto social y pobreza cuáles son esos resultados? Bueno, yo te diría que en el caso de la Argentina hay que dividir a los últimos 20 años en dos periodos, ¿no? Hay un primer periodo que va del 2002, 2003 hasta el 2011, 12, donde Argentina es muy exitoso bajando la pobreza, ¿no? Si vos mirás niveles de pobreza con la canasta que se usa hoy, que usa el INDEC hoy, la pobreza baja de más o menos 65% en el 2002 a 30% hacia 2011. O sea, baja la pobreza de más de la mitad, muy buen resultado. En relación a su propia historia de pobreza. Exacto. Ahora, si vos mirás la Argentina en la última década, ahí es donde uno ve el fracaso de la política contra la pobreza, ¿no? A diferencia de la mayoría de los países de la región, la Argentina no solo no ha logrado bajar la pobreza, sino que incluso ha aumentado, ¿no? Hoy está en 40%. Y básicamente... ¿De 2010 a 2020 es esto? Más o menos, sí. En realidad el declive termina en el 2013, digamos, de la pobreza, pero el 2011 que no podemos perforar más o menos ese piso del 30% aproximadamente, no lo logramos perforar. Y ahora, el otro punto que vos mencionás que es clave es que además gastamos un montón de plata en protección social. O sea, Argentina es el segundo país que más gasta en protección social, 11% del PBI, solo superado por Brasil. 12,6% Brasil, Argentina 11%. Exacto. Sí. Pero tenemos para ese gasto niveles de pobreza bastante elevados, ¿no? Pensá que Chile y Uruguay gastan entre la mitad y 2/3 de eso y tienen niveles de pobreza comparables con Argentina de 1/3, ¿no? Claro. Y la medición de la pobreza en ese caso se hace por el gasto en dólares diarios. Claro, básicamente hay dos medidas comparables de pobreza en América Latina, para comparar países de América Latina, es el de $5.5 diarios y el de $3 diarios, digamos, ¿no? Mirando esa métrica, es la única comparable, Argentina gasta casi el doble de Uruguay y Chile y tiene mucha más pobreza, ¿no? Voy a citar los propios números del estudio como ayuda a memoria. Como decías, Argentina el 11% del PBI y en términos de $5,5 diarios, que marca un nivel de pobreza, el 9,56% de los argentinos está en ese nivel de pobreza. Chile dedicó 5,8% del PBI, estas son cifras de 2018, y la mitad de lo que gastó Argentina y su nivel de pobreza, midiéndola con $5,5 diarios, es del 3,72%, y Uruguay gastó 7,3% del PBI en gasto social y el nivel de pobreza es del 2,85%. ¿Cuál es la explicación que ustedes encuentran a lo largo de esta investigación para explicar esta ineficiencia de un gasto, del segundo gasto más importante en términos del ítem social en América Latina,
pero la pobreza más alta de Argentina? Bueno, ahí te diría que hay dos explicaciones principales. La primera es que la pobreza es multicausal, ¿no? O sea, obviamente si yo te digo, la pobreza en Argentina no baja del 2011, 12, 13, en realidad eso coincide con un periodo de estancamiento económico muy importante, ¿no? O sea, la macro no crece y eso en parte explica la pobreza, ¿no? Y es un periodo también de muy alta inflación y eso obviamente repercute en los niveles de pobreza. Los otros países han crecido y además han tenido una inflación muy contenida en un dígito. Países con 2 puntos, 3 puntos de inflación como máximo en términos anuales, estamos diciendo, ¿no? Creo que el único país que pasa el 10% de inflación en los últimos 20 años creo que fue Uruguay, si no me equivoco, ahí cerquita del 10. Sí. Ahora, por otro lado, Argentina, si uno lo mira en términos de lucha contra la pobreza, no tiene la mejor asignación del gasto, ¿no? Fíjate que eso lo decíamos en el informe, por cada peso que se gasta en Argentina en asignaciones familiares para niños pobres, se gastan 5 pesos en pensiones no contributivas para adultos pobres o vulnerables, ¿no? La diferencia de magnitud es muy grande y eso se refleja en la diferencia en las tasas de pobreza entre grupos etarios, ¿no? O sea, la pobreza no le pega a todos por igual en Argentina. Claro. Argentina tiene una tasa de pobreza del 40%, pero si uno se mete en esa caja negra de la pobreza, uno ve que por un lado, entre los niños, la pobreza es del 54% y entre los adultos mayores de solo el 14%. A ver si entiendo bien. ¿Y eso también el resultado entonces impacta en el resultado general de mucho gasto, pero mucha pobreza porque hay menos adultos mayores y muchos más niños en la Argentina? ¿Tiene que ver con una cuestión de la pirámide poblacional, demográfica? Yo no diría que no. Pensá que Uruguay tiene una pirámide demográfica bastante parecida a la Argentina. Yo creo que lo que yo digo es, o lo que queremos decir es, que Argentina tiene un problema muy serio de pobreza, que lo hace un outlier respecto al resto de la región. ¿Y qué hace el Estado frente a eso? Bueno, está gastando muchísimo más en adultos mayores que en niños, ¿no? Entonces, nuestro planteo es, hay que invertir mucho más en niños. Bien, porque ahí la pobreza es mucho más alta, más del 50% contra la población general del 40% y contra los adultos mayores del 14%. 14%, está muy contenida en ese sector. Y ahí el gasto social estaría rindiendo. Ahora, mi pregunta es, en Chile o en Uruguay, que tienen un desempeño de eficiencia del gasto social y resultados de una pobreza muy baja comparado con la Argentina, cuando se abre esa caja negra de la pobreza, Chile gasta mucho más en los niños y por eso el resultado es mejor, y Uruguay gasta mucho más en los niños y también por eso el resultado es mejor. Mira, en realidad en todos los países que tienen una demografía madura, una pirámide demográfica madura, siempre van a gastar mucho más en pensiones que en niños, digamos, ¿no? Eso ocurre en Estados Unidos, en Uruguay, en Chile. El punto que hacemos nosotros es más bien una sugerencia, ¿no? Dado que tenemos estas diferencias de pobreza que no ocurren en Uruguay, o entre grupos etarios de Uruguay, el caso argentino es particular y hay que hacer una solución que se adapte al problema argentino. Y esa solución es, creemos, más inversión en los niños, donde se invierte poco. Ahora, si la torta comparativa es que el gasto social en general en Argentina es muy grande, es el segundo más grande de toda América Latina, y no se va a tocar esa torta de gasto social, sino lo que ustedes plantean es redistribuir, ¿no? Quitarle algo de recursos a los adultos mayores, que están en un 14% de nivel de pobreza, y destinar más a los niños, en realidad el gasto promedio va a seguir siendo alto. Lo que se trata es de que cada segmento de edad se parezca más, que el promedio de cada segmento de edad sea más parecido. Esa es la idea. La idea sería la siguiente. Argentina gasta mucho en protección social. Eso no necesariamente es bueno o malo, es un dato. Es un dato, digo, hay países que gastan más en el resto del mundo. Nosotros creemos y es verdad lo que vos decís, ¿no? El espacio fiscal de Argentina es limitado. Ahora, la solución no es quitar beneficios o derechos a los abuelos, digamos, ¿no? Pensá que, como te dije, por cada un peso de inversión en niños pobres, se invierten 5 en adultos pobres. Estamos hablando de gente que gana pensiones no contributivas, o sea, que gana 29.000 pesos por mes, digamos, ¿no? Entonces la idea no es esa. Ahora vos me vas a preguntar, entonces, Luciana, ¿de dónde saco la plata en un país que tiene escaso margen fiscal y seguramente va a tener más
un margen fiscal más escaso luego del acuerdo del FMI. Claro, porque Bueno, el tema es no subir ese gasto fiscal que es enorme comparado con la región, sino asignar mejor las partidas. Bien, ¿Dónde están las partidas que no están siendo bien usadas? Sí, yo te diré que las partidas centrales para reasignar no están justamente en ese 11%. Hay muchos otros lugares donde se puede Por eso, reasignar. ¿dónde? Yo te voy a decir dónde para mí concretamente. Subsidios a la energía. Vos fijate que... Eso es gasto social. Eso no es gasto social, pero digamos, evidentemente es un gasto ineficiente del Estado. Vos pensá en este número. Hoy los gastos en subsidios a la energía son más o menos 2.8% del producto. La asignación universal, o sea, la política más importante que tiene la Argentina contra la pobreza, cuesta más o menos medio punto del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos cortases solamente 20% de los subsidios en energía, que muchos sabemos van a clases medias que pueden pagarlo, duplicarías tu inversión en la política de lucha contra la pobreza infantil más importante de la Argentina. Y eso me parece un dato clave. Me parece interesantísimo, me parece un dato clave. La política de subsidio es regresiva en la Argentina, de subsidios a la energía es regresiva y además produce una ineficiencia del servicio. Nos hemos quedado sin luz hace algunos días. Ahora, yo lo que vuelvo es al gasto social. Si es el segundo más grande de América Latina, ya es enorme. ¿Le vamos a seguir poniendo más recursos a ese gasto social para que sea todavía más grande o...? Lo interesante sería, dado esa enormidad que lo convierte en el segundo gasto más grande de América Latina, con la pobreza altísima que tiene, ¿no sería mejor pensar cómo está armado ese gasto protegiendo a los sectores más vulnerables, como son los más ancianos y los más chicos, redistribuyendo partidas en el medio que parece que no están funcionando para cuidar a la pobreza? Entiendo tu punto. Yo creo que en vez de sumar, redistribuir mejor ese gasto. Sí. A ver, yo te voy a decir mi posición personal sobre esto. Digo, a mí me parece mucho más, desde el punto de vista progresivo, cortar otros subsidios con la energía que recortar dentro del gasto social, más allá de las ineficiencias. Yo no digo recortar la torta, mantener ese 11% respecto del PBI, pero usarlo mejor, sin afectar a los adultos mayores y a los niños y adolescentes. Ahí en el medio, por ejemplo, los planes cooperativos, la Argentina planera que tanto se discute. No ha aportado a la baja de la informalidad en la Argentina esos planes, no han conducido a la transformación de la fuerza de trabajo informal a formal. ¿No deberían esos planes de alguna manera rediseñarse? Yo creo que ahí hay un debate que se está dando. A ver, estos planes han aumentado mucho, ¿no? A lo largo de todos los gobiernos, ¿no? Cristina Kirchner deja el gobierno con 250.000 planes, Macri lo lleva a 650.000 planes de cooperativas, o sea, más que lo duplica. Cristina Kirchner llega a 250.000 después de un pico del kirchnerismo de planes, de 1 millón y pico de planes. No, menos, en 2011. ¿Cuántos eran? Si no recuerdo mal el número, si sumás todos, creo que ya no 400, 500.000. Pero eso fue un pico entre 2009 y 2011, después baja mucho. Quedan 250.000, Macri lo lleva a 650.000 y Alberto hoy lo tiene en 1.200.000. Hoy es 1.200.000, eso claro. Es un dato, y uno puede discutir, como de hecho hoy dentro del gobierno está discutiendo. 657.000 con Cristina Kirchner en el pico, o con el pico del kirchnerismo en 2010. ¿Sí? Son todos los datos del mapa, del trabajo de ustedes. En 2010 alcanzó el pico de gastos en programas cooperativos con 657.090 beneficiarios. En 2015, cuando deja el poder de Cristina Kirchner, 253.939. Y ahora hay 1.223.537. En el macrismo lo aumentó en 37,94%. ¿Sí? Las cifras de ustedes. Entonces, digo... Y los niveles de informalidad, según el informe que ustedes publicaron de Argentina, después de todas estas políticas, en 2019, llegaba al 50,3% contra Chile, que tiene el 31,9%, o Uruguay, que tenía el 24,5% en 2019, y Brasil el 37%. Es decir, todos esos planes cooperativos consolidaron pobreza e informalidad, la aumentaron comparado con la región. Entonces, ¿no hay algo de ese gasto social que no está siendo eficiente más allá de lo que se aplica en niños y en ancianos? Bueno, ahí la pregunta que yo te haría a vos es, ¿esos planes consolidaron pobreza o son el emergente o el síntoma de la pobreza, ¿no? Porque, digo, yo creo que uno, de vuelta, vuelvo al punto que hablábamos, ¿no?
uno puede discutir el rol de los movimientos sociales en la administración de los planes sociales, y de hecho es una discusión que hoy está teniendo el gobierno adentro Sí. de la coalición. Pero digo, yo creo que en el fondo esa no es la discusión central. La discusión central para mí es lo que está atrás de los movimientos, que es la informalidad. Porque esa gente que cobra un plan, que son, para que quede claro para la audiencia, 16.000 pesos, ¿no? O sea, ¿sí? Con o sin plan, siguen estando en la misma situación, Claro. que es a la vera del camino, en la Sí, informalidad. Y entonces la discusión central es cómo logramos que esa gente pueda transitar hacia la formalidad. Y nosotros ahí, digamos, en el trabajo, creemos que hay diferentes caminos, que en parte esa transición la va a hacer el trabajador individualmente, Sí. con una serie de incentivos fiscales y otros incentivos que estamos pensando, y parte de esa transición seguramente se va a dar con las cooperativas adentro, o sea, aprovechando el entramado productivo que existe en el mundo cooperativo, sobre todo en el mundo de la industria textil, de la construcción, y facilitar, mediante créditos subsidiados, Sí, sistema sí. de licitaciones, la integración al mundo formal. Que te digo algo más, eso último que te hablé es lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con María Migliore en el Ministerio de Desarrollo Humano, ¿no? O sea, es una idea que me parece que tiene consenso en diferentes sectores del espectro político. Bien, interesante. Ahora, para entender claramente esto, vos planteás los subsidios a la energía, que son tan regresivos y benefician a todos, aún a los de altísimos ingresos o a las clases medias que podrían pagar tarifas actualizadas. Eso que de alguna manera se puede recuperar de los subsidios, ponerlo en la torta de gastos sociales. Pero mi preocupación es que esa torta siga siendo ineficiente, ha sido ineficiente a pesar del enorme gasto. Entonces, dentro de esa torta, si uno compara a infancia y adolescencia y a los ancianos, a los adultos mayores, con el sector de adultos en actividad todavía que reciben planes cooperativos u otro tipo de subsidios, si uno divide todo eso, ¿cuál es el sector por edad que se está llevando más recursos de esa gran torta del PBI aplicado al gasto social? El que lleva más recursos siempre en todos los países Sí. va a ser el sector de los jubilados por lo que cuestan las pensiones y por la pirámide poblacional. Bien. Segundo, después de eso. Pero lo que quiero ir al punto central Sí. de lo que preguntabas, que es ¿qué es lo diferente de Argentina respecto a Uruguay y Chile? Sí. Yo no sé si no sé si es la estructura del sistema previsional. La diferencia clave, que es lo que nos está atrapando en Sí. estos círculos de pobreza, estos círculos viciosos, es la informalidad. O sea, es Bien. el estancamiento económico y la informalidad. Ahora, Entonces, sí. te quiero decir algo. Entonces, el punto clave es que para resolver el tema de la pobreza y para resolver de paso también el problema de la sustentabilidad del sistema previsional, a lo que hay que atacar es tener un plan realmente ambicioso de formalización de la fuerza de trabajo. Sin eso estamos perdidos. Sin eso va a haber más pobreza y va a haber menos financiamiento del sistema previsional. Ahora, dato central, un experto en estado de bienestar en los giros a la izquierda. Chile ha sido estigmatizado como un modelo neoliberal, aún en el gobierno de giro a la izquierda de la concertación chilena. Ese gobierno redujo la pobreza, como señala el informe y otros informes. Ahora sostuvo crecimiento y reducción de la pobreza y reducción de la informalidad, también por un mercado de capitales, por capacidad de inversión. Un mercado de capitales sostenido por las AFP, los fondos de pensión privada que se discuten en este marco de los nuevos resultados electorales en Chile. Entonces, decir que es un tema de informalidad es estar diciendo en realidad que el sistema previsional argentino es insostenible y hay que mirar a otro tipo de modelos. Yo no diría eso, ¿no? Porque en realidad... Porque si el gasto social argentino sobre Sí. todo es gasto previsional, Sí. su ineficiencia tiene que ver con eso, quizás. Sí, pero pensá que en realidad el sistema argentino de jubilación, eso es lo que llama el sistema de reparto, que Sí. es básicamente lo que existe en casi todo el mundo, existe en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, digo. Creo que por eso es lo que digo antes, la estructura no es tan diferente a la del resto del mundo, ¿no? El problema es la informalidad, digamos. Ahora, si querés, del caso chileno podemos hablar un montón de cosas, ¿no? Yo creo que el caso chileno es un caso recontra exitoso en lucha contra la pobreza. De hecho, si vos mirás el caso chileno, volviendo a esa métrica que hablábamos de $5 diarios, 5.5, Chile ha bajado la pobreza en los últimos 20 años básicamente 80%, ¿no? Es junto con Uruguay los dos casos exitosos. En los últimos 20 años, Sí. 80% medida la pobreza en en esos $5. 5,5. Sí. Entonces es un caso muy exitoso bajo la pobreza.
después el estado de bienestar chileno tiene otros problemas, ¿no? No, por supuesto. Sí, tiene deudas de los países de ingresos medios. Lo hemos conversado mucho en este programa. Has sostenido en relación a Uruguay que Uruguay es una cita tuya, el experimento socialdemócrata más exitoso de América Latina, y el gobierno del Frente Amplio logró bajar la pobreza del 32,5% al 8%, con una estructura del gasto previsional parecida a la Argentina en términos de que las pensiones son estatales, etc. ¿Qué hizo distinto Uruguay a Argentina para tener ese resultado con una inversión respecto al PBI de gasto social del 7%? Bien, en el caso de Uruguay igual es un sistema mixto, ¿no? Sigue habiendo, es mitad público, mitad privado. Pero el sistema previsional. Sí. ¿Qué ha hecho Uruguay? Bueno, Uruguay básicamente, mi respuesta corta sería hizo todo bien, pero básicamente mi respuesta larga sería, básicamente es un experimento muy exitoso porque logró conciliar muy bien las demandas de crecimiento del capitalismo con las demandas de redistribución de la base social del Frente Amplio, ¿no? Uruguay es uno de los países, con Bolivia son los dos países que más crecen durante el giro de la izquierda. Uruguay tiene además el Gini más bajo de América Latina, aparte ya venía bajo, pero... Gini es el índice de desigualdad, ¿no? La diferencia entre el sector que más ingresos tiene y el que menos ingresos tiene. Claro. O sea, esa desigualdad, esa brecha es la menor de América Latina. Siempre fue baja y con el Frente Amplio bajó todavía más. ¿Cómo es en Chile el Gini? Sigue siendo alto. Sigue siendo alto. ¿Más alto que Argentina o similar? Más alto que Argentina. Más alto que Argentina. Sí. Ajá. Pero básicamente Uruguay hizo todo bien, ¿no? Porque logra compatibilizar la demanda de crecimiento, crece mucho y hace una gran política de redistribución. Vos fijate que Uruguay es el único que le va muy bien en estas tres cosas que te voy a decir. Baja mucho el Gini, más o menos durante el Frente Amplio lo baja en un 14%. Baja la pobreza, como ya recién señalaste. Y hay un gran crecimiento de los salarios de los trabajadores formales, ¿no? Claro. O sea, básicamente el salario formal con el Frente Amplio crece en términos reales un 55%, ¿no? Creo que es el país que más crece, ¿no? Entonces, PBI también crece. El PBI es el que más crece con Bolivia. Inversión, me imagino que también. Inversión también, claro. Digamos, ¿no? Entonces yo creo que es el más exitoso porque logra conciliar esa tensión propia de las sociedades modernas entre crecimiento y redistribución, ¿no? Inflación contenida. Contenida más que otros países, por eso te decía, ¿no? Cuando uno intenta conciliar, obviamente eso se refleja en tensiones inflacionarias. Uruguay tiene un poco más de inflación que Brasil o Chile, pero nada que ver con la Argentina. Claro, ¿no? Pero sucede. El caso de Bolivia me parece particularmente interesante porque ese experimento de Evo Morales en el inicio de su gestión, que era elogiado por organismos internacionales de crédito o por medios financieros del mundo por su giro a la izquierda, pero un giro capitalista, un aprendizaje del capitalismo muy intensivo que hizo Evo Morales, convierte a Bolivia, la pone en curvas de crecimiento capitalista y cómo impacta eso en los niveles de pobreza o en los niveles de desigualdad. ¿Se refleja positivamente? Se refleja en pobreza pero lo más llamativo es la desigualdad, ¿no? Creo que Bolivia es el que más reduce la desigualdad, la reduce en si no me equivoco ahora, 34% durante el momento del movimiento socialismo, o sea, mucho más que Uruguay, Argentina. Pero como vos decís, Luciana, tiene una política macroeconómica muy ortodoxa, digamos, claro. ¿no? Ortodoxa en términos fiscal, crecimiento capitalista y fiscalmente controlar el déficit. Fiscalmente, monetariamente, ¿no? Y además haciendo mucha expansión de derechos sociales, ¿no? Sobre todo pensiones no contributivas, consolidar algo que ya venía del gobierno pasado. Pero no emitiendo y no gravando la riqueza de manera extrema, sino aumentando su crecimiento. Correcto. Gran parte de esa distribución se da propiamente por financiamiento del crecimiento. Hay algunos impuestos a los hidrocarburos, digamos, pero no te diría que hay una política impositiva radicalmente distinta a la que había, salvo esto que te menciono de la cuestión de los hidrocarburos. Dos cuestiones, Andrés. Por un lado, cuando describías el gasto social argentino y los planes cooperativos, hablabas de, esta discusión, este debate que se da también al interior del Frente de Todos sobre el rol de las organizaciones sociales. Una gran pregunta que se instala, que no trata el informe, pero que me parece que es un punto a conectar, es en la Argentina, que tiene niveles de corrupción muy
críticos comparativamente en la región. Según el Índice de Transparencia Internacional, Chile está entre los 4 primeros países del continente americano con mejor transparencia y Argentina está en el puesto 14. ¿Cuánto puede atribuirse, si es que es una consideración que en tu trabajo de investigación, no necesariamente en el que lanzaron hace poquito, está instalada, cuánto podría atribuirse la ineficiencia en el gasto social, que son partidas discrecionales que maneja el Poder Ejecutivo Nacional, a corrupción, dinero que no está llegando efectivamente al destino que se le adjudica para paliar la pobreza? Yo creo que no tiene un gran impacto, porque vos tenés que mirar. Es verdad que Argentina tiene un track, digamos, de políticas más discrecionales en términos de quién es el beneficiario, ¿no? Claro. Pero después tiene todo un track de políticas universales que es mucho más grande en términos de magnitud. Pensá que la asignación universal tiene 4,5 millones de beneficiarios, las moratorias previsionales tuvieron otros 3,5 millones de beneficiarios, ¿no? Los planes sociales solo son 1.200.000, ¿no? O sea, entonces, yo creo que más allá de que no conozco, digamos, uno tiene que estar en el terreno para ver cuánta discreción hay en esa distribución, creo que no creo que tenga un gran impacto por la magnitud propia de la política, digamos, ¿no? Que es mucho menor respecto a al trazo graso de las políticas sociales argentinas, que son más... Trazo grueso. Trazo grueso. Trazo grueso, sí. Está bien. 2 preguntas finales, Andrés. Comparando este trabajo comparativo que haces vos tan interesante, países de giro a la izquierda y el resultado en cuestiones tan claves como la contención o la baja de la pobreza, el señalamiento del tipo de políticas de Chile, aún en la concertación, una política fiscal muy prolija, no importa si es de izquierda o más de derecha después, una vez que se sale de la concertación. Bolivia, este señalamiento del camino capitalista de Evo Morales, y Uruguay, crecimiento capitalista, pero una redistribución socialdemócrata. Si Argentina quiere salir de la pobreza, tiene que volver a incorporar la matriz capitalista en el sentido más ortodoxo del término y la política social más inteligente para redistributiva. ¿En esa combinación está el futuro? Creo que el futuro es una política macroeconómica más ordenada, yo diría, con una política redistributiva que caracterizó a la Argentina, ¿no? Ojo, porque hablamos de Bolivia, pero Uruguay hace reformas impositivas bastante progresistas con el Frente Amplio. De hecho, aumenta el impuesto a las ganancias para las categorías más altas. Digo, uno no tiene que renunciar a políticas fiscales progresistas para hacer un gobierno que redistribuye y crece, ¿no? Pero eso dentro de una macro ordenada, ¿no? Una macro que no tiene una inflación desbocada y que te garantiza cierto crecimiento. O sea, yo creo que el desafío de Argentina es, para sintetizar, Argentina es un país que invierte mucho en redistribución y está muy bien. Habría que ajustar un poco cómo gastamos, que es un poco el punto del trabajo, pero, digamos, su gran déficit, digamos, es tener una macro más o menos ordenada como hicieron todos los otros países de América Latina. Y una macro ordenada no es necesariamente dejar de emitir, sino también volver a creer en la fuerza productiva del capital privado, porque estos países le han dado espacio a eso, al capital privado, como estructura de sus estados de bienestar. Pero fíjate, cuando nosotros si yo tuviese que resumir nuestro trabajo, decimos 2 cosas. Invertir más en segmentar mejor los subsidios para la pobreza, que vayan más subsidios, o sea, más subsidios a los pobres niños y mejor segmentados. Claro. Y el otro punto es promover la formalidad. ¿Y qué es promover la formalidad? Es integrar a los pobres al mercado. Claro. ¿No? Porque hoy están la mitad, o sea, 1 de cada 2 trabajadores está en informalidad. Eso quiere decir que está más o menos afuera del mercado. Es decir, que esos planes cooperativos, esos planos que llegan para alentar el trabajo no están cumpliendo su objetivo que es de integrarlos a una fuerza productiva formal. O de ser la transición, el puente necesario para que eso se dé. Yo creo que Argentina tuvo una gran catástrofe social en 2001 y los planes fueron muy buenos en contener en el desierto, pero hay que pasar una segunda etapa. Esa segunda etapa es, vamos a integrar a estos trabajadores a la economía formal. Bien. Y la última cuestión, siempre se habla de que pero ¿cuál tiene que ser la preocupación? ¿La igualdad o la pobreza? Es decir, ¿se tiene que apuntar a sacar a la gente de la pobreza o a reducir la brecha, si uno tiene que priorizar objetivos? Yo creo que hoy Argentina
a ver, si tuviese que decir dónde está la prioridad, yo creo que el principal problema de Argentina es la pobreza y sobre todo la pobreza infantil. La pobreza infantil. Y eso implica más gasto ahí y mejor usado. Porque está... Vos fíjate que en Argentina la AUH, que es la principal política contra la pobreza infantil, ¿quién la recibe? Todos los hijos de trabajadores informales. No importa si esa familia informal es un plomero que gana un buen ingreso con una madre, con una esposa que trabaja, o dos desocupados, Claro. ganan lo mismo. Claro. Eso es muy diferente a lo que se hace, por ejemplo, en Brasil o en Chile, donde se le da dentro del mundo de los informales más plata a los que están peor. Bueno, le puedes dar la misma plata Claro. a la primera familia que te mencioné que a la segunda. Y hay que segmentar. Entiendo. Segmentar es el objetivo. La idea es bajar el nivel de la pobreza en niños y adolescentes porque eso baja el promedio general de la pobreza claramente. Muchísimas gracias, Andrés Esquipani, por esta intervención y este análisis. Esto fue todo en la repregunta. Gracias.